Hola, hola, ¿cómo va todo? Nos encontramos en esta nueva edición de ¿Quién telonea? ¿Cómo estás, Tomás? Bienito Soki tú, aquí en Puerto Montt, se acaba de poner a llover. Te lo Espero dije. tenga piedad de la lluvia de nosotros. Le había dicho a Tomás ya antes que iba a llover. ¿Cómo estás, Oliver? ¿Cómo va todo? Bien, bien, acá con, al contrario que Tomás, con solcito y con un muy buen día, muy bonito. Qué bueno, qué bonito. Qué bonito tener un lindo ¿Cómo estás día. tú, David? Acá estoy bien, también salió el sol por acá en Valdivia. ¿Quién le diría? Pero hace un rato se largó la lluvia bien fuerte y le dije a Tomás que se iba a largar a llover allá en Puerto. Bueno, Tomás, antes de empezar esta de lleno con esta nueva edición, me gustaría si nos puedes contar un poco sobre las agrupaciones en las que estás tocando, pero principalmente sobre Meidal, porque creo que de la otra que nos comentaste de la semana pasada, tal vez más adelante nos puedas comentar un poco más. Bueno, no esperaba que me preguntaras sobre Meidal. Meidal es un proyecto que tengo con mi primo Simón, eh, Simón Espinosa. Él es pianista, yo toco la guitarra, y un día surgió la inquietud de hacer un cuarteto de cámara donde fusionáramos diversos estilos musicales. En un principio partimos como un grupo que como que fusionara la música celta, ¿cierto? Con distintos lenguajes. Pero luego la propuesta evolucionó más hacia el folclore en general, no solamente el proveniente de Irlanda o de Reino Unido, eh, sino que también incorporamos otras cosas. eh, Empezamos a componer más en una línea más ligada hacia el New Age, hacia la música ambiental, como con exploración tímbrica. Y a este proyecto invitamos a Daniela Antipán, que es la violinista y violista y vocalista de Meidal, cumple muchos roles en el grupo. Y también han pasado diversos flautistas, pero el flautista fundador fue Pablo Contreras, un amigo mío. Y, y así partió Meidal. Esto fue como el año, los primeros experimentos, si se puede decir, como las primeras juntas, fueron en 2017, pero como Meidal, como grupo Meidal nos conformamos ya en 2008. Digo 2018, como en abril ahí, cuando ya le pusimos nombre al grupo, cuando ya empezamos a tener algunas proyecciones y ya cuando empezamos a montar principalmente composiciones que ya estaban en un, por así decirlo, en un sentido un poco más maduro, como ya no intentando imitar modelos o cosas que nos gustaban, sino que ya derechamente componiendo algo distinto a lo que eran las referencias principales que teníamos. Y así, eso sería Meidal. Fantástico. Y bueno, Oliver, cuéntanos un poco también sobre qué es la gallina azul. La Gallina Azul es un colectivo audiovisual que, que partió como un bar situado en el Cajón del Maipo, en la localidad de Vertiente, en donde todos los sábados se hacía música en vivo y se estrenaban bandas juveniles de la música experimental santiaguina. Interesante. Y bueno, y a partir de esa idea, de esa actividad, ¿cierto? En la cual todas las noches se grababa, se hacían videos. Uno puede buscar los videos en YouTube por si quieren buscar, qué sé yo. A partir de esa actividad de grabar y de hacer videos para estas bandas es que empezamos paralelamente a hacerlo fuera del local, o sea, buscar bandas o artistas que quisieran mostrarse de manera audiovisual. Nosotros hacíamos ese servicio. Participaron grupos connotados, me acuerdo, en este proyecto. Me acuerdo que tuvo Sorbas Crisol Tuvo igual, Sorbas Crisol. Yo quiero mencionar a Sorbas banda Crisol. muy Un minuto. connotada y valiosa. Claro. Sí, por lo menos en mi experiencia puedo decir que la gallina azul realmente logró tomar un lugar en el desarrollo y la difusión de la cultura musical en la región metropolitana. Tiene su sello. Lo que pasa es que hay una escena de música muy buena, solo que no es muy conocida nomás.
Bueno, no es una cosa, no es un problema muy, muy raro. Claro, no es un problema raro. Faltaba darle el espacio quizás a este grupo. Claro. ¿Y en qué está la gallina azul ahora? La gallina azul ahora está involucrada en proyectos de carácter fondos. Interesante. Buscando fondos. Ah, ya. Claro, necesitan financiamiento para todo el proyecto. Claro, sí. Bueno, y Bueno, si todo resulta bien, mostraremos resultados. espectacular. Perfecto, pero ya los tienen en YouTube, ya los tienen en redes sociales, ya pues la gente puede conocer lo que es Claro, sí, po. la gallina azul. Y lo mismo con Solo que Meidal. ahora están en una especie de búsqueda de fondos, ¿no? Porque no pueden ser tienen que remunerarse de alguna forma, igual pues tienen que mantener a sus familias, no se puede hacer todo gratis y creo que ya los de inicio dieron un pie y también dieron un sello, como mencionó David, para que pudieran partir desde ahí en adelante, y yo creo que eso igual no es tiempo perdido, es una inversión al fin y al cabo. Sí, pues, de todas maneras, hay mucho trabajo que hay que verlo de esa manera, como una inversión, ¿cierto? Exactamente. Bueno, por otro lado, me gustaría saber en qué han estado ustedes esta semana. ¿Tienen algo que contar o comentar? Ha sido una semana intensa, por lo menos para la parte como de los estudios. Yo ya me titulé, yo ya salí de la universidad, pero sigo como estudiando. Y al respecto puedo decir de que finalicé un curso donde analizamos las 9 sinfonías de Beethoven. Este curso fue dictado por Edgar Gurtine, un compositor norteamericano, estadounidense, mejor dicho, porque Norteamérica es muy grande. Y fue un curso muy ameno, aprendimos mucho, leímos mucho sobre filosofía y también sobre la parte periodística en la que intentaron abordar los estrenos de la sinfonía. De esa manera podríamos quizás acercarnos un poco a la reacción que pudo haber tenido el público frente a las obras de Beethoven, que eran bastante innovadoras para la época. Y eso, fue un muy buen curso, y fue gratuito, fue dictado por la Universidad Austral de acá de Puerto Montt. Interesante. ¿Cuánto tiempo duró el curso? Para haber analizado las 9 sinfonías. Claro, que nos daban 1 o 2 semanas, dependiendo. Claro, eran preferentemente de una semana cada clase, pero hubieron sinfonías como la novena, como, bueno, la quinta, que hubieron que dar 2 semanas para analizarla bien y poder llegar como preparado a la clase, donde principalmente era un momento de conversación en torno a la obra del genio alemán. ¿Y tú qué nos puedes contar, Oliver? ¿O comentar? Yo les puedo comentar que esta semana estuve trabajando en la lombricomposta. ¿No conocen lo que es una lombricomposta? Sí, por lo menos yo conozco, pero estaría bueno explicarlo para la audiencia. Nada, pues como el trabajo de las lombrices con la materia orgánica, los desechos orgánicos de uno, pues, para crear humus. Bueno, y nada, pues es un tema igual fascinante como apreciar ese proceso, ¿cierto? Debo admitir que me he vuelto un poco obseso con el tema. Ya. Interesante. Sí, interesante. Y nada, pues como darse cuenta que las lombrices son como el estómago o los intestinos de este planeta. Claro. Y que hacen tanta falta también. Por lo menos aquí en el Cajón del Maipo, yo me acuerdo cuando muy chico habían muchas lombrices en el suelo, bajo las piedras, los troncos, etcétera. Y actualmente, debido por la sequía y otros factores, no se encuentra nada, absolutamente nada. Oliver, Y es como terrible, pero bueno. como ¿qué
¿qué factores positivos o experiencias nutritivas has adquirido trabajando la tierra? Es decir, estudiando cómo funciona la naturaleza tanto de la siembra, el cultivo y posteriormente la cosecha. ¿Cómo es para ti el proceso de, de trabajar la tierra y adquirir fruto a través del trabajo de ella? Chuta, no sabría cómo sintetizarlo en una experiencia o como en una reflexión, porque igual es algo que de chico hago, bueno, con mis padres, etcétera. Pero lo que sí podría recalcar es que es como una experiencia, o por lo menos actualmente para mí, es una experiencia más bien terapéutica, sobre todo ahora con el confinamiento, etcétera. Como dedicarse a algo, ver crecer cosas, etcétera. Es como relajante, ¿cierto? Claro, yo creo que se genera una conexión que la Bueno, además persona... del trabajo físico, el trabajo físico que involucra, que eso Sí, ayuda harto. claro. De repente, bueno, pienso yo no he trabajado la tierra de esa forma, pero me imagino de que uno relaciona una conexión especial con la naturaleza, es decir, a la hora de entender y comprender cómo funciona, uno se da cuenta igual de lo que necesita la tierra eh, Tipo, para poder ser fértil, ¿cierto? Y también nos damos cuenta el, de cómo se ha deteriorado el ecosistema con respecto a y ha entorpecido las condiciones óptimas para que la actividad agrícola se desarrolle. sí, pues está el factor medioambiental bien presente. Mm. Oye, pero sin ahondar mucho en eso, yo quería también recalcar una cosa que creo que asistimos los tres de manera separada, que fue la charla del Panayotis Cócoras. Ah, ya. Mencionarlo como brevemente. Sí, bueno, Algo. Panayotis Kokoras es un compositorazo. Él se dedica a todo lo que es como la música hecha a través de los procesos de la computación, ¿cierto? Y Mm, principalmente él tiene como eje de composición el sonido en su expresión pura, si se podría decir. Es decir, él, él no dice que no necesita más de dos sonidos para configurar un discurso musical a través de la composición desde el sonido. Es claro. decir, para él el sonido es algo que es independiente totalmente de cualquier o de otro parámetro que, que uno podría aplicar. ¿Es cierto? Es como una composición como directamente desde el timbre, Mm, eh, sin preocuparse si la altura es definida o no, sin preocuparse del... Digo, no es que no se preocupe, sino que no considera como un factor decisivo otros elementos que no sean como la composición desde el sonido. claro. Y, y bueno, es muy interesante cómo Cocoras también en esta búsqueda de encontrar el sonido que quiere, construye sus propios instrumentos o altera instrumentos que ya existen, como por ejemplo construía cañas especiales para los clarinetes. Sí, pues. Se preocupaba por elaborar todo un entramado gráfico para poder detallar muy concretamente los distintos efectos que tenía que tocar el músico y produciendo resultados realmente innovadores que con la construcción tradicional de los instrumentos no se puede conseguir. Mm. A mí, ¿sabéis qué me pasó? Que más allá de la apreciación de su música, de su técnica y como lo bacán de su técnica, ¿cierto? Me impresionó como la humildad de él y su carácter. Muy Eh, blando. muy bland, muy bacán, muy agua. Mm, Y, y súper poco pretencioso con mencionar exponentes o qué sé yo. claro.
como que finalmente su único, de lo que sí mencionó, así como su influencia fueron los sonidos que podía encontrar en la naturaleza. Es decir, Claro, su inspiración era el sonido de la naturaleza y eso aplicarlo. Y era curioso igual cómo aplicaba la tecnología, cómo aplicaba los recursos de la tecnología para emular un sonido natural y bueno, posteriormente aplicar los procesos de composición que él estimaba convenientes para su obra. Sí, muy pulento él, muy pulento. Sí, había algunas obras que yo no conocía, Hipo, yo no cachaba Hipo, Sí, bacán. pero era notable. Y como que en algún minuto se dio la conversación como para abordar temas más bien filosóficos, ¿ah? Porque igual la música Cocoras aborda como un tema bien filosófico, ¿ah? Como entre lo que es el análisis y la síntesis, esa Sí. relación. Como la cosa dialéctica, etcétera, bla, 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 bla. Pero no, como que lo mencionó, pero no lo abordó. Lo tiró nomás Claro. y siguió con su volada. Y Claro, era muy un bueno, lenguaje muy asequible también, bacán, ¿cachai? era muy buen oyente, se preocupaba Sí. de fijarse mucho en los detalles del sonido y bueno, hablaba también de la composición holográfica, ¿cierto? Que es, bueno, uno está acostumbrado a que varios sonidos como independientes, si se podría decir, construyan el sonido total, pero él lo hacía al revés, a través del sonido como total. Por ejemplo, cuando dio el ejemplo de la aspiradora, ¿cierto? El sonido de la aspiradora, Sí, po. él como desglosó el total que uno escucha de cuando uno pasa la aspiradora en la alfombra y desglosó el viento, desglosó la fricción que produce la aspiradora sobre la alfombra y también el ventilador, el interior del tubo y así fue desglosando todo para poder llegar al sonido como fragmentado. Sí. Y Como si fueran fue increíble. armónicos, los armónicos de una nota. ¿cachai? Exactamente. Y finalmente con eso trabajó así. No, muy bacán, muy loco. Sí. Encontraba muy interesante igual el cómo graficaba la electrónica y bueno, en el fondo era sorprendente ver cómo coordinaba tan bien la gráfica del que tenía que ejecutar el músico con la electrónica. Yo encontré y no con una notación tan complicada, era como muy visiblemente, era como bastante más amable que el de otras obras contemporáneas que uno ha visto. Increíble, ¿eh? Oye, David, cuéntanos, po, ¿qué onda tu semana? Bueno, también fui como lo mencionaste, a la exposición de Cocoras, de Panagiotis Cocoras, compositor de origen griego, si bien me parece. No lo mencionamos. Sí, griego. Griego. Creo, no sé si vive en Grecia, eso no lo tengo claro. No sé. ¿Usted sabe dónde No, vive? vive en Estados Unidos. Estados Unidos, ya. Muchas gracias por aclarar esa duda. Y claro, sí, también me llamó la atención la búsqueda del timbre en su obra y su livianidad, por así decirlo, a la hora de explicarlo. Pero también me ocurrió que sabemos acá, los presentes, que Cocoras no es el único que está en esa búsqueda. Y me gustaría también mencionar a otros referentes de otras estéticas que también realizan esa búsqueda timbrística. Por lo menos en Chile, un poco más ligado a la música electrónica, tenemos el caso de Chatarra, que a través de su ensamble, combinando instrumentos eléctricos, electrónicos y acústicos, constantemente están en esa búsqueda de timbres, que es un proyecto interesante también para escuchar. Y en el caso más ligado al rock y pop experimental, en Colombia tenemos Shootmat Trio, que a través del mismo procedimiento, mezclando instrumentos acústicos, eléctricos y electrónicos y también sampleado digital, realizan una búsqueda en el timbre, que es un caso muy excepcional para hacer algo más ligado al pop, y el rock. Bueno, el rock sí históricamente tiene esta búsqueda, pero el pop no tanto, del timbre. Y en el caso de música electrónica más pura y dura, puedo mencionar el caso de Beorra, que es un grupo ya extinto, que también tiene esta búsqueda
experimental con timbres de distintos procesos de síntesis y de sampleado. Perfecto. Buena. Y bueno, también esta semana, Un- como la semana pasada, me habías preguntado si Mia Khalifa estaba emparentada con un rapero. Y bueno, hay un rapero que se llama Wiz Khalifa, con el que están haciendo música, pero no son parientes. Solamente, claro, Wiz Khalifa es el nombre artístico de Wiz Khalifa. Que me sonó, como que me sonó el... Exacto, sí, entonces como la semana pasada había quedado en que que iba a averiguar, eso, de hecho Wiz Khalifa se llama Cameron Thomas, y Wiz Khalifa es su nombre artístico, y claro, Mia Khalifa ahí, los dos están haciendo cosas juntos, yo creo que hay, porque el nombre pega también, entonces, eso, ahí con eso queda más o menos claro. Y me compré un Fernet, eso te puedo contar, quiero aprender a hacer tragos. Buena. Sí, una botella de Fernet ahí, vamos a experimentar un poco. Ahí después les cuento cómo me fue. ¿Solo? ¿Cómo? Qué rico. ¿Para tomártelo solo? No sé, o sea, más que para tomar es para aprender a hacerlos. ¿O te vas a poner en la calle a hacer copete? Sí, ya quisiera, en cuarentena. Para los que queden fuera de la cuarentena. Y bueno, Bueno, otra cosa que he estado haciendo esta semana es que he estado escuchando harto otro podcast chileno que ya no se produce, ya no se graba ni se emite, que se llama Setlist, del año 2016. Si les interesa escucharlos, pueden buscar su Facebook. Es un contenido bastante entretenido e interesante. Y bueno, también vimos un documental, ¿cierto? Exactamente, un documental llamado Flora no es un canto a la vida, del director Yair Said. ¿Qué podemos decir? ¿Qué les pareció? ¿Quieren contar un poco sobre de qué se trató? sí, disculpen. Claro, bueno, el documental trataba sobre la protagonista, entre comillas, ¿cierto? Del documental era una señora ya que superaba los 90 años, que se llamaba Flora. Esta señora, vivía sola en un departamento, había firmado de manera voluntaria como del año 2004, el documental como del 2016, por ahí, había firmado un acta, por así decirlo, donde ella de cremación voluntaria. Entonces era expuesto en un principio como que Flora quería morir desde el momento en que nació. Sin embargo, su sobrino nieto, llamado Yair, que es el director del documental, claro. sí, y quien lo hace igual, de manera bastante rústica, porque lo hace como filmándolo con una cámara de mano, al parecer, o con el teléfono, no lo sé. Y con ello intenta documentar la vida de Flora a través de conversaciones que tiene cuando la va a visitar a su departamento y cuando le invita a comer al restaurante. En torno a esto está muy en juego el tema de la herencia de Flora. En el fondo es su departamento, que es como la propiedad más preciada en cuanto a términos monetarios que tiene Flora. Sin embargo, su última voluntad de Flora era donar este departamento a un laboratorio donde se hacían estudios científicos. Un laboratorio israelí, Israelí. Claro, sí. porque esta familia es de origen hebreo. Que no un laboratorio, es un laboratorio dirigido por una fundación de una universidad Exactamente. israelita. No me acuerdo cómo se llama, pero lo busqué en algún minuto. A mí me pareció bueno el documental. Como con el tiempo me pareció bueno. En el minuto no... Debo decir que no sé, me conflictúa mucho la relación de Flora y de Yair. Pero con el tiempo como que se me empezaron a aparecer más las problemáticas y las cosas que se planteaban en el fondo. Dale, entonces expláyate un poco sobre tu primera impresión y después cuéntanos cómo fue cambiando eso. Sí, vea, mi primera impresión
debo admitir como que me tomé mucho las cosas muy personales con Jair, creo. Como que lo detesté por un minuto. Por nada, por querer por querer de manera tan afanosa un departamento y ¿cómo se llama? Exigir la herencia, ¿cachai? Cuando nada, la herencia es palabra de quien decide. Sí, debo admitir que no me pareció muy amable el personaje, pero con el tiempo y bueno, con el final del documental como que se aclaran algunas cosas. También sabéis que me pasó que sentí que el documental no era tanto acerca de Flora, de la persona de Flora, ¿cachai? De su problemática con la vida, etcétera, sino más bien nada, del problema de Jair que no puede acceder al departamento. Entonces esas cosas me quedaron como rebotando. No sé ustedes. Y posteriormente, ¿qué te ha hecho verlo de distintas formas? No, posteriormente como que uno tiende a reducir las cosas, como nada, lo reduje como a la exposición de un problema familiar, un problema que es muy típico de la familia. Es como el documental representa una mirada frente a esa problemática, una problemática común de toda la familia, qué sé yo, latina. Bueno, a mí en lo personal el documental no fue de mi agrado, pero viéndolo como de manera objetiva, me pareció como interesante la quizá como, porque yo creo que, bueno, Jair es un director, entonces él finalmente toma las decisiones de lo que quiere mostrar y no en su documental. Yo creo que igual las cosas que se mostraron fueron intencionalmente pensadas, ¿cachai? Es decir, si él quiso como hacerte sentir un desagrado por la actitud inicial, yo creo que eso era parte de su idea. Sí, pues demás. ¿Cierto? El tema de que te causa el desagrado, este repudio por el interés tan materialista que tenía Jair por el departamento, y también fue intencional porque al final del documental Jair dice que ya no le importa el departamento, sino que se dio cuenta de que finalmente la señora pocas ganas tenía de seguir viviendo porque ya estaba viejita, ¿cierto? Tenía algunos dolores que eran manifestados mediante llamadas, ¿cierto? Telefónica. Pero por un lado evolucionó el personaje, la actuación, si se podría decir, porque finalmente se dio cuenta Jair de que le terminó dando unos buenos últimos años de vida a la señora. Claro. ¿No? Porque finalmente porque la señora quizá en el momento en que murió no esperó morirse en ese momento, sino que siempre decía que se quería morir, pero en ese momento estaba viviendo una buena vida, al parecer. Estaba acompañada por Jair, entre las personas, y quizás me dio la sensación a mí de que la señora no se quiso ir en ese momento. Claro, exactamente. En el documental podemos apreciar cómo Jair se encarga de restaurar cierta relación que se había perdido entre su tía Flora con su madre y su familia. En el documental nos dan a entender de que la familia de Jair lleva separada con Flora durante 12 años, y a partir de una llamada telefónica que realiza Flora a la familia, se vuelven a reunir. En el documental, Jair es explícito en el documental sus intenciones por querer apropiarse del departamento, de algún modo. Y nos muestran cómo va evolucionando la relación de Jair con Flora. Claro, en un principio mi apreciación fue, este se quiere ir en esa. O sea, sí. Pero tú vas viendo el documental y claramente te van mostrando, por lo menos yo enganché con el documental, enganché con la dirección, enganché con la temática. Fui apreciando cómo se va desarrollando esta relación entre Flora y Jair y la madre de Jair.
tanto con Yair como con Flora. Y también cómo este conflicto, este interés de Yair por querer llegar a tener el departamento también está desarrollando, cómo llama a la organización a la cual Flora quiere donar el departamento y se empieza a enterar de cuáles son todos los protocolos para poder donar el departamento. Entonces ahí él también se da cuenta de que una vez de que Flora no esté, si el departamento se quiere donar, él también va a tener que facilitar esa donación. Y claro, es interesante ver cómo son las distintas visiones de la vida que tiene cada una de las personas por estar en distintas etapas de la vida. Yair en una juventud temprana, ¿no es cierto? Su madre ya en una adultez media y Flora en una vejez. Todas estas personas con visiones distintas y con intereses distintos. Yair queriendo armar su vida, su madre con su vida armada y querer vivir tranquila, y Flora queriendo irse. El documental lo vi 2 veces. La segunda vez lo disfruté mucho más que la primera. Muchísimo más. La primera está como todas estas interrogantes de saber para dónde va, qué es lo que ocurre. Y ya la segunda vez, cuando ya tenía toda la información, lo disfruté mucho más. Y lo vi con mi madre y ahí me fui realmente en la sentimental. O sea, el final lo sufrí realmente. Me dio pena. Y justamente me dio pena porque pero me dio una pena genuina. O sea, recordé episodios de mi vida donde he tenido que vivir situaciones similares y el dolor es irrevocable. Entonces ocurre eso, que hacia el final del documental el interés por el departamento de parte de Yair ya es irrelevante y queda en primer plano únicamente la relación entre Yair y Flora. Especialmente hacia el final cuando a Flora la internan en el hospital y la temática es eso, Flora en el hospital. Y la vemos a Flora en el hospital en sus últimos días de vida y Yair hablándole con la intención de que ella lo escuche. O sea, Yair presente incluso en el último momento. Eso me pareció muy lindo y muy valioso. Igual, esa creo que fue como la parte del documental que a mí me hizo el nudo en la garganta igual. Lo que quería preguntarte, David, es que, bueno, tú lo viste con tu mamá. ¿Cómo fue su percepción? Y no sé, ¿cómo te sentiste tú al ver este documental acompañado de una persona que, bueno, posiblemente en unos años, ojalá sea muchos años más, puede pasar por una situación similar, ¿cachai? Yo lo vi entero, solo, echado en el sofá, así, sin nadie con quien poder comparar una experiencia, ¿cierto? Pero ¿cómo fue tu caso? Bueno, mi mamá dijo en un momento, creo que su único comentario relevante fue, bueno, tal cual como es una viejita. Eso fue lo que me dijo. Y bueno, es así, pues, tal cual como es una viejita. O sea, te muestran las mañas de esta señora, sus costumbres diarias, este interés que tiene ella por empezar a dar regalos. Según Yair, lo llenó de regalos inútiles y otros regalos muy útiles. Me encanta la parte que más me gustó fue cuando está probando la cafetera que le regaló y hace el montaje entre la llamada donde Flora le da ciertas instrucciones para que la cafetera funcione bien mientras él la está usando. Esa parte me encantó. Me encantó que Yair se tomara el interés por probar la cafetera y usarla. O sea, y lo digo yo como cafetero. O sea, porque para mí el regalo más útil que me han hecho fue una cafetera, yo quería decirlo. Sí, pues son regalos útiles, como que no son intercambiables, como él plantea en la entrevista. Exacto. En la declaración pública de su documental, en donde dice explícitamente, bueno, a mí me encanta devolver los regalos. Exacto. Claro, ese punto también es interesante como no apreciar, claro, como un símbolo de la vida consumista en la que estamos. Sí, pues totalmente, claro. Pero con una cafetera usada, algo que perteneció a alguien y que tiene un uso, tiene como quizás una energía, podría decirse, eso no es muy intercambiable monetariamente. Como ya está usada, ya es.
Claro, es y... No te queda otra que ocuparla. Exacto, y tiene esa herencia. Sí, pues. Mm. Sí, pues es una herencia real. Me A mí me pasa... pasó eso que con el documental que... Disculpa. No, dale, por favor. En el documental se plantea mucho el tema de la herencia, pues, obviamente. Y a mí me dio la impresión de que Flora, claro, como que muchas de sus decepciones y enojos con la vida tienen que ver un poco con eso, con el departamento, con la figura del departamento, de heredar algo que en el fondo nunca va a ser tuyo, ¿cachai? Totalmente, sino que va a ser del resto, el que venga después. Y sentir esa presión y querer deshacerse de cosas, deshacerse de esa obligación, ¿cachai? La obligación que representa el departamento. Claro, y al mismo tiempo esta especie de contraposición entre cuáles son los intereses que ella tiene para la herencia con los que tienen las personas que la están rodeando. Sí, pues. Porque ella sabe que que su familia va a querer el departamento. Sí, pues. Pero ella tiene otras intenciones, entonces es interesante también que esta persona quiera trascender a su muerte una intención en vida. Sí, Aunque esa intención vaya en otra dirección a la de sus familiares o de amigos, etcétera. sí, pues en ese sentido Flora como que enseña mucho. ¿Ah? Totalmente. Enseña mucho. Pero- Y hay que mencionar también que, por ejemplo, nada, pues que ella le haya, ¿cómo se dice? ¿Vendido a este laboratorio o cedido? ¿Cómo se Lo donado. dice? Todo no. Claro, lo donó a la donación de este departamento a este laboratorio no es una cosa como de interés propio de ella, sino más de su padre, si no me equivoco. Eso ¿O quería no? decir yo. No, lo que pasa es que, ¿se acuerdan de que el departamento se lo heredó su padre a Claro. Flora? Y finalmente Flora, en vez de seguir con esta cadena, ¿cierto?, de herencia que, puta, yo creo que Flora se dio cuenta quizá que a su familia, ¿cierto?, a la parte como más sanguínea, ella tenía muy mala relación con la familia. Entonces quizá, y nunca pudo como mejorarla mucho en el sentido, ¿cierto?, a excepción de Yair. Como que sentí yo de que Flora sabía que iba a haber gente que se iba a pelear aún más por el departamento, y que quizá ella evaluó el sentido de heredarle a una persona en la familia el departamento y que se cause un disgusto, una disputa interna. Entonces yo encontré muy sabia la decisión de donarlo, así como, ¿saben qué? Ninguno de ustedes le va a hacer un uso necesario a este departamento, porque era, por lo visto, era gente que todos tenían su casa, tenían plata, y decide Flora donárselo a una institución científica. Así como, ya, déjense guayar, tomen, ¿cachai? Y ya no peleen más, así como, arréglesela como por la suya, aprendan a vivir, ese tipo de cosas, si no, me imagino yo. Que es como un acto de exorcismo, lo veo Sí. yo. De exorcismo. Claro, de exorcización. Vaciar la casa, ¿cachai? Claro. Deshacerse. Sí, deshacerse del pasado también. Sí, Entonces, Sí. ahí queda en... Como tú lo dijiste delante, Oliver, queda como en evidencia cuál es la verdadera herencia. Sí, no está en lo material. Trasciende a lo material. Y ahí me gusta también, y recalcarlo en esta parte en la que Yair habla al instituto y habla en hebreo. Me encanta esa parte. sí. O sea, ahí está la verdadera herencia. La herencia que él estaba buscando ya la tenía y no se había dado cuenta en ese momento. Y la estaba poniendo en práctica, entonces... Sí, espectacular ese... Sí, la mansa rama, espectacular ese contraste. Y bueno, también me gustaría... Teníamos un fragmento Sí, dime. que... Teníamos un fragmento, ¿no? Del docu para mostrar. Pero no sé si... Yo creo que sí, vamos a mostrarlo con un fin apreciativo. Déjame buscarlo. Claro. Una cosa que me gustaría
mencionar que por ahí el gran valor del documental está en el poder, ¿Y qué es lo que sí te gusta? en el poder documentar, valga la redundancia, esta situación. Porque si bien son situaciones que por lo menos yo he visto en la ficción, en la literatura y en el cine, verlo en una historia real es distinto. Y eso es lo que por lo menos tal vez a mí me hizo involucrarme tanto. Claro, tienes razón. El tema de que este es un tema muy común, pero nadie se ha dedicado a documentarlo. Eso lo creo que lo habíamos comentado antes, después de que vimos el documental. Fue algo que David hizo notar, de que claro, muchas veces no le tomamos como el peso, como el aprendizaje, es valorable que Yair haya documentado el caso de Flora, porque de esa manera podemos tener un diálogo como el de ahora, es decir, nos damos cuenta de que en la vida, en el trasfondo que tiene tanto la herencia como los últimos años de vida de una persona, hay mucho como aprendizaje de por medio, ¿cachai? Y se puede ver reflejado en el cambio del personaje, se puede ver reflejado en cómo Yair se documentó como las distintas perspectivas respecto a este problema dentro de su misma familia, y finalmente uno aprende así de lo que uno ve en Flora no es un canto de la vida. Uno puede llegar a aprender de esta situación, que bueno, algunos quizás no la han vivido todavía, pero sí o sí, cuando sean viejos o sus papás estén viejos, lo van a vivir así. Sí, de todas maneras. Sí, así es. Bueno, vamos al fragmento. Vamos. ¿Y qué es lo que sí te gusta de la vida de ahora? Ahora en este momento nada, hijo. No, me sacaron todo lo que yo quería, me lo llevaron. ¿Quién te lo llevó? La vida, hijo. Porque yo sé, uno nace para morir. El momento que naces es porque vas a morir ya. Menos mal que no tuve hijos. Cuando murió tu abuelo, yo dije, menos mal que yo no tengo hijos. Así lo dije, mira. Claro. Bueno, ahí tenemos claramente expresada la visión que tenía Flora de su vida en ese momento. Volviendo un poco al comentario que hicimos al principio con respecto a sobre quién protagonizaba el documental, a mí me pasó en un principio que yo también entendía que el protagonista era la relación entre estos personajes. Claro. Pero ahora que ya han pasado varios días, lo que me queda en mi mente, que es lo que yo pienso sobre el documental, es Flora. Directamente. Lo que ella dejó. Sí, así que le dejamos ahí la inquietud a los auditores de querer ver este documental. Es una bonita experiencia, es una cosa muy emotiva, y al mismo tiempo dejarle un mensaje a la gente. Disfrute a sus familiares que son ancianos, sean sus padres, sus abuelos, sus tíos. Disfrútenlo. Con el tiempo uno va a terminar como ellos, ¿cierto? Y lo peor que le puede pasar a uno en esa edad es quedar solo. Acompañen a su abuelito, disfrútenlos porque pucha, uno viendo el documental se da cuenta de cómo uno puede llegar a tener un vínculo tan distinto al que uno tiene con los amigos, por ejemplo, que son conversaciones muy activas o Sí, entretenidas. muy del día a día, ¿no? Sí, acá la relación es totalmente diferente. Es decir, para ellos la vida es un poco más lenta. Y son memorias. Y uno tiene, claro, y finalmente, claro, estás hablando con una memoria viva. Y loco, uno no, cuando disfruta a su abuelito, cuando disfruta a su familia más viejita, uno, de verdad, cuando se mueren, uno se va como en paz. Sí, el valor del qué pasó en la memoria. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió hace 40, 50 años? ¿Cómo lo vivieron? Ay, ay, ay. Bueno, Ya. Bueno, para la sección de música de esta semana, tenemos algo que, bueno, no quisimos pasar por alto y que debido a algunos acontecimientos ocurridos recientemente, nos impulsó a que, y en esta cápsula, pudiéramos abordar lo que es la expresión musical, o sonora, mejor dicho,
de los mapuches. ¿Ya? A modo de introducción, les cuento de que el canto en lengua mapuche es el ul, ¿cierto? Que no solamente es un canto ordinario, sino que es un canto que está cargado de significado y que los mapuches lo practican en momentos de intimidad y también en distintos tipos de actividades diarias. Claro, Bueno, cotidiano. les cuento de que la información que les vamos a dar a continuación es extraída de un libro que se llama Que el canto llegue a todas partes. Ya tiene un nombre en mapudungún que yo no lo sé pronunciar correctamente, pero este libro fue escrito por Natalia Caniguán y Francisca Villarroel. ¿Ya? Así que cualquier tipo de información adicional que el auditor quiera tener sobre esta expresión musical la puede encontrar poniendo los títulos en Google y van a aparecer inmediatamente porque están gratuitos la descarga del PDF. Hay también un CD donde están registrados varios cantos y bueno, tiene un enfoque muy educacional este trabajo. Fue financiado por el Consejo Nacional de las Artes, ¿cierto? Fue un fondar que ganó y fue una investigación realizada en la región de la Araucanía, ¿ya? Así que, vamos. Sin embargo, antes de hablar derechamente, así de lleno, en lo que es el canto mapuche, ahí me gustaría que primero tuviéramos una reflexión en torno a lo que significa la tradición oral, ya que este canto se desenvuelve en base a este tipo de configuración social. No solamente tiene que ver con algo relacionado con la escritura, ¿cierto? Y a la no escritura, sino que tiene que ver en el cómo es una sociedad donde la tradición oral prima en el desarrollo de sus costumbres y también de su cosmovisión. ¿Ya? ¿Algún comentario antes de empezar, chiquillos? Sí, o sea, no sé, para ir directo a la reflexión de la tradición oral, me llama la atención porque justo estábamos hablando de lo que es la herencia y de la herencia no material. Claro. Entonces, ahí hay un ejemplo de tradición oral. En este caso, por ejemplo, el aprendizaje de un dialecto, de un idioma, ahí hay un principio de tradición oral. Cuando nosotros aprendemos nuestra lengua materna, no la aprendemos escrita. No. La aprendemos por repetición inconsciente. Y ahí tenemos una herencia. Claro. El caso de Yair Said hablando en hebreo, por ejemplo. Y ahora en el ul y en la lengua mapuche. Claro. Es importante mencionar de que, claro, acá estamos en presencia de una lengua ancestral, ¿cierto? A este tipo de, cuando uno habla de una oralidad, ¿cierto? Sin soporte escrito, uno le dice oralidad primaria. En el caso de la cosmovisión mapuche y de la lengua mapuche, es muy importante señalar que las palabras están cargadas de significado, ¿cierto? Y también están cargadas del sentido que tiene la cosmovisión, de la visión, es decir, en la lengua mapuche describe el mundo que quieren describirte, como ellos lo perciben. Es decir, en esta lengua nosotros tenemos también metido el rollo que ellos tienen con el origen del mundo, el rollo que tienen con la naturaleza, el cómo ellos ven, en cierto modo, el antropocentrismo que tienen en torno a la figura del ser humano, no solamente del hombre como lo ponen en la filosofía occidental, sino que ellos tienen una visión del hombre muy profunda y a través de esta visión que tienen describen un mundo especial. Entonces las palabras son muy importantes, a diferencia de la exactitud verbal que tiene el español, ¿cierto? Acá tenemos una palabra que puede significar un concepto filosófico, ¿ya? Por ejemplo, cuando un mapuche te dice como si dice hombre, bueno, nosotros decimos hombre. Sin embargo, si uno desglosa el significado etimológico, se da cuenta de que es más bien
un pedazo del cielo que está contenido, atrapado en un cuerpo. Eso significa ser un hombre. Y una mujer es un ser igual, un trozo del cielo que va a despertar a este hombre que está adormecido, ¿sí? Y él y ella la acompaña. Entonces ya no son sencillamente hombre, género masculino, mujer, género femenino. No, estamos hablando ya de una concepción más profunda de lo que sería esta definición quizá tan simple que tenemos de la sexualidad. Y eso igual deja en evidencia que todo este proceso de enseñanza, ¿cierto?, de la lengua, no es metódica, sino que es totalmente cotidiana. Claro. Así ¿Pero y no, habrá alguna relación entre el canto y la enseñanza? Totalmente, eso lo vamos a ir viendo a poquitito. Primero como que quería hablar como de lo que es la tradición oral, un poquito de la lengua mapuche, y de ahí pasar directamente al canto. ¿Ya? Perfecto. Entonces, hay que considerar que las tradiciones orales, claro, no hay como un método, no hay como un libro de lenguaje y comunicación, ¿cierto?, donde uno aprende los verbos, donde uno aprende como sistemáticamente algo, sino que lo aprenden mediante la práctica, ¿cierto? Los mapuches desde niños aprenden también la cosmovisión a través del lenguaje, ¿cierto? Cuando los papás le dicen qué significa tal cosa o qué es tal cosa, y se lo transmiten. Y esto igual describe que se proyecta un modelo a seguir, ¿cierto?, en la sociedad. O sea, quieren moldear un modelo de persona, ¿cierto? No una persona ordinaria, sino que una persona que esté consciente de la importancia de su cultura y de cómo esta importancia de cultura va a ayudar a crear un tipo de persona especial, capaz de poder vivir con una relación muy estrecha entre la naturaleza y entender muy bien los conceptos de los cuales se construye esta visión del mundo. Eso encuentro que es muy bonito recalcar. Sí, es muy bonito porque te enseñan desde el significado del lenguaje que tú vas a dominar, la relación entre tu sociedad, esta sociedad, con la naturaleza. Algo que nuestra sociedad occidental ha dejado muy de lado. Pero es igual yo cuando Oliver habló como de su compostera, ¿cierto? Le pregunté como qué sentía él, así como qué cambios tenía desde la vida occidentalizada, ¿cierto? Que uno va al supermercado y pilla toda la comida que quiere, a tú mismo ser el que trabaja la materia prima, ¿cierto? Trabaja en el terreno mismo, en la tierra misma, para conseguir esto. Yo creo que los mapuches saben de esto, po. Ellos tienen una relación, tienen un contacto directo con el suelo que pisan, ¿cierto? Tienen un contacto directo con el viento que les sopla sus casas, con el viento que mece los árboles. Interpretan muy bien la naturaleza, ¿cachai? Hay un diálogo, hay una comunicación entre las cosas. El color de la tierra dice algo. Sí. Te van contextualizando con tu entorno. Sí. Bueno, entonces eso sería como una introducción a lo que sería como la tradición oral. Ahora pasemos a lo que vendría siendo el canto, el ul. Cabe recalcar que, para la música, como la palabra música como tal, como nosotros la conocemos, que es una expresión más bien estética, ¿cierto? Con esos fines, en la cultura mapuche no es así, porque el canto es parte de su cotidianidad, ¿cierto? Esto está presente en toda su vida, desde que son niños, desde que trabajan. Entonces ellos ven el proceso del canto como una especie de expresión poética, si se podría decir, porque incluso poético puede ser un poco errado, porque, recalco, no existen fines estéticos en esto. Nosotros como occidentales lo podemos apreciar como algo estético, ¿cierto? Porque podemos detectar alguna estructura, ¿cierto? Etcétera. Pero el discurso de ellos es más bien una expresión, ¿cierto? Una expresión que es sonora, porque se puede oír,
y porque a través del sonido el receptor se emociona o cambia su estado habitual, ¿cierto? Eso primero que nada, porque cuando veamos ejemplos de canto va a haber gente que quizás se va a esperar algo refinado, y no es así. Es algo rústicamente bello y único. Entonces es un canto que por lo general se da en situaciones de confianza e intimidad. Y ¿Cuál también canto? Disculpa. el ul. Ay, ay, ay. Ahora vamos a hablar derechamente del canto, de este canto mapuche. Y se da en situaciones de confianza e intimidad, ¿cierto? No es una cosa forzada, por tanto igual surge de una espontaneidad. Es un canto que se desenvuelve principalmente a capela, ¿ya? Es decir, sin acompañamientos. De esta manera puede haber un abuelito, ¿cierto?, con su nieto en su regazo, ¿cierto?, sobre sus piernas, y él va a cantarle al nieto, ¿cierto?, lo que le salga en el momento. Eso es muy importante, hay una espontaneidad, es decir, el abuelito sienta al nieto y espontáneamente le empieza a cantar, ¿cachai? No es algo como no sé, como esta cosa como media ceremonial que tenemos los músicos, de que decimos ya, ahora el Tomás le va a tocar una cuestión a la familia que está de visita. No, ¿cachai? Es como, cierto, la típica cuestión que nos dicen cuando, ay, que mi nieto es músico, miren, va a tocar algo. No. Sino que el cantor, Claro. lo hace porque se siente cómodo, porque se siente en confianza. Sí. Y lo hace sin que nadie se lo pida, quizá, ¿cachai? Porque es el momento. Bueno, los cantores son los ulcantufes, ¿cierto? La acción de cantar, es decir, por una parte tenemos el ul, que es el canto, el ulcantún, que es la acción de cantar, y los cantores que siguen el ulcantufes, ¿ya? Y estos son hombres y mujeres, ¿ya? No hay ninguna diferenciación de sexo, como ocurre en otras culturas, quizás, ¿cierto? Como si lo podemos comparar con el Renacimiento católico, ¿cierto? Donde no podían ejercer actividad musical las mujeres. Acá no. Claro, o en la cultura postcolonial chilena, entre comillas, exportada de Europa, donde las mujeres o no bailaban o bailaban en pareja. Pero habían bailes Sí. donde los hombres bailaban solos, o bailaban en parejas, o bailaban entre ellos. Claro. Así como Y en hay el... instrumentos. Exacto. Instrumentos para cada género. Y también en el desarrollo del tango, Claro. originalmente se bailaba primero solo entre hombres. Y lo mismo con la cueca, originalmente la cueca se bailaba solo entre hombres. Curioso. Y también en el canto a lo poeta, los hombres y mujeres tienen roles distintos. Hay una clara diferencia, ¿cierto? Una inclinación hacia lo masculino en la casi totalidad de las culturas siempre va a haber como una especie de restricción hacia el género femenino a que desarrolle actividad musical y artística en general. Se ve muy marcado eso. Bueno, no es el caso de los mapuches. En los mapuches todos pueden cantar. No hay una separación en ese sentido. ¿Ya? Y bueno, Impulsado también por el hecho de que este canto no tiene un fin estético. también, exactamente. Y porque es un canto íntimo, yo creo, igual. En el fondo, cualquiera puede sentir la confianza de hacerlo, siempre y cuando esté en los medios, ¿cierto? Eso es importante recalcar, porque como les digo, no es lo mismo cuando dicen y ahora el Tomás o ahora Itazoki nos va a tocar un temita en el piano, ¿cierto? Y lo hacen bajar de la comodidad de su pieza al piano para que toque delante de todas las visitas, ¿cierto? Uno de por sí siente una incomodidad al respecto, como que se siente nervioso. Esto es fundamental para el canto mapuche, es decir, no te puedes sentir de esa forma a la hora de hacerlo, porque sencillamente no lo van a hacer. Y por eso mismo igual es que los mapuches no piden de esta forma que la gente cante, sino que dejan que surja de manera espontánea y así sale mejor. Según el texto que estuvimos leyendo, mencionan dos tipos de clasificaciones, si se podría decir, al menos dos, de cómo surge el canto, ya que no es lo mismo que los tipos de canto. Porque por una parte tenemos el que mencionamos, ¿cierto? Que es un canto espontáneo,
¿cierto? Que se da en el instante, por ende podemos nosotros asimilarlo como conceptos de improvisación, ¿cierto? Llegan y le mandan así. Y por otra parte, tenemos el ul, que es el que se transmite por el tiempo. Es decir, el nieto escuchó cantar al abuelo un ul, ¿cierto? Con una temática alrededor, y él la vuelve a interpretar con sus variaciones y generando uno distinto, pero manteniendo la esencia de lo que era el ul que cantaba su abuelo. Y entonces tenemos una especie de canto como improvisatorio, si se podría decir, y por otra parte tenemos el canto que es heredado, si podemos hablar como de términos de repertorio, si se podría decir. Hay ul que se hicieron famosos y otros que pasan a ser como improvisados. En cierto modo, de manera no consciente, si se podría decir, los cantos tienen como esta intención de ser recordados, ¿cachai? Si bien son espontáneos, surgen en el momento, tienen la intención de que sean recordados y que formen parte de la persona que lo escucha para más adelante, ¿cachai? Ya, por ende, igual lo que mencionaba anteriormente, ellos tienen, entonces son cantos que tienen una estructura, por así decirlo, una estructura no rígida, ¿Ya? pero sí como una forma de cómo son pensados, ¿cachai? Y esto permite igual el aprendizaje de ellos y también la práctica de ellos. Pero es una estructura dada por el texto. No, es O que por la no es palabra como misma. claro, no es una estructura que nosotros podamos como descifrarla, ¿cierto? Como de No, querer obviamente. como definir como una cantidad de compases o algo así, sino que hay, como tú dices, una especie de estructura con respecto al cómo se canta, Quizás no una estructura, pero sí un orden. un orden, Una ¿cierto? secuencia, ¿cierto? Claro, eso, algo que podemos percibirlo como algo que tiene un cierto orden o configuración, Claro. que no como lo son otras formas literarias, ¿cierto? Como factor de estructura que podríamos reconocer en el fondo es como la repetición de las palabras o algunas oraciones. Y esa repetición va como Pero en el fondo como una función estructura de literaria. recalcar, Claro, de hacer énfasis. de hacer énfasis en ¿Cierto? algo, claro. Eso lo vamos a encontrar mucho en este tipo de canto. Invitamos a la gente que lo compruebe, ¿cierto? Cuando descargue, ¿cierto? El CD y escuche estas recopilaciones que hicieron las chiquillas. Es muy bonito escucharlo. Igual, por lo que cuentan ahí, como en el prólogo del libro, fue un poco complicado grabar a los cantores, porque obviamente llegaron con micrófono, aparatos, ¿cierto? Y le dijeron, ya, cante, ¿cachai? Entonces igual era complicado para ellos, porque como les decía, es un canto que ocurre en situaciones íntimas, de confianza y de manera espontánea, entonces de repente tenían que ponerse audífonos, ¿cierto? Y cantar y... Sí, pues, igual es intimidante, como loco, no, pues, que llegue... No hay algo... Sí, pues no algo que hasta se uno que es piensa así. músico, ¿cierto? Claro, sí, pues. Que tiene que grabar, se pone nervioso cuando veía unos locos con micrófono y te ponen cable y te monitorean y toda la cuestión y te dicen a ver, cante y van probando, regulando el micrófono. Eso es una situación incómoda, ¿cierto? Sí, pues. Entonces fue como una de las dificultades que tuvo como la grabación de estos cantos, pues. Pero bueno, fue como una anécdota que finalmente pudieron conseguirlo y quedaron registrados con bastante naturalidad. Yo en lo personal espero algún día poder escuchar cantar a un mapuche, porque pucha, lamentablemente con las veces que he ido a tierras mapuche, he ido a tierras mapuches cristianizadas, entonces estas Claro. cosas no ocurren. Mm. Sí, hay que igual hacer su diferencia y de que el mapuche cristiano, bueno, la mayoría no habla mapungún, No hablo libre. tienen conceptos vagos sobre la cosmovisión, porque bueno, para ellos lo importante es la Biblia. Otro tipo de creencias tienen, entonces hay como una especie de sincretismo de repente entre algo cristiano y algo medio mapuche. Entonces es raro, porque bueno, si van a cantar algo, van a cantarte un corito de iglesia, no te van a cantar un ul. Oye, ¿y cómo surgen los ul? Así que, pucha, ¿cómo surgen? ¿Cómo? ¿Cómo surgen los ul? O sea, ¿los crean en el momento, en base a la improvisación?
Sí, pues. ¿Y Exactamente. es la única forma Surge en el la que momento. surge? Ah, bueno, es que igual ahora podremos pasar a esa parte que son como los tipos de cantos, Ujú. ¿ya? Creo que, no, bueno, ah, creo que no lo mencioné como directamente, pero bueno, el ul se aprende desde niño, ¿cierto? En situaciones cotidianas, y finalmente una vez que uno crece, ¿cierto? Lo empieza a practicar, lo aprenden, digo, lo hacen, ¿cachai? No es como que, y reitero, no es como un método para llegar a Claro, ser, no es que te digan tú es decir, estás ellos aprendiendo UL, sino que lo aprendes no. inconscientemente en tu vida diaria. Claro, es parte de la vida de los mapuches, entonces ellos lo aprenden porque sí nomás, ¿cachai? Y de la misma forma, porque sí, lo hacen. Es decir, nadie lo obliga, nadie lo enseña, sino que es una cuestión que ocurre y que ocurre de manera totalmente espontánea. Así. Sí, Entonces, hay tipos de cantos. Y bueno, acá saqué algunos nomás porque son varios. Y por ejemplo, tenemos los cantos relacionados con las creencias de la cultura mapuche. Es decir, van a haber cantos que hablan sobre cuentos, ¿cierto? Van a haber cantos que van a relatar tal y tales cosas relacionadas con lo que significa ser mapuche. Como una especie de canto, si lo podríamos decir, un canto un poco religioso, ¿ya? Pero que no tiene por qué ocurrir también necesariamente en una ceremonia, sino que de repente el abuelo le quiere enseñar al niño algún elemento de su cultura, ¿cierto? Y lo hace cantando, ujú. ¿cierto? Estos cantos igual son muy practicados por las machis, ¿cierto? Porque en las ceremonias tienen que hacer esto Sí, pues, el y, y Machiul. can sí, pues, y cantan. Y bueno, por otro lado también tenemos el Rukan Ul, que es cuando se construye una casa. Son como cantos que tienen que ver con estas temáticas, ¿cierto? Los Mingakos, que son cuando tenemos cantos que son como de celebración, cuando uno termina un proceso de siembra o de cosecha. Es bien curioso. O sea, tenemos también como cantos de trabajo, si se podría decir. Sí, pues. Si los comparamos igual con las work songs que vendrían siendo como del blues, ¿cierto? Como los antecedentes del blues en Gringolandia, de cuando los afroamericanos cantaban mientras trabajaban, ¿cierto? Recolectando el algodón. Bueno, acá los mapuches lo hacen, pero con la diferencia de que no son esclavos de nadie, son libres. Claro. Y por otro lado también tenemos cantos que son relacionados con los deportes, ¿cachai? Ujú. Es decir, son como una especie de fanfarrias, si se podrían decir, en que apoyan a un equipo y al otro. Igual se da eso. No, digo, no son fanfarrias, no son como fanfarrias como nosotros las conocemos, No lo entendemos, claro. sí, sino que son como cantos para apoyar a cierto bando en el Ah, juego. ya, es Sí, durante el juego, durante la partida, claro. claro. Muy entretenido. Eso sí lo he podido ver así directamente. En un juego de Palin. Palin se llama, no, o Palin, no sé cómo se pronuncia, disculpen. Que es el juego que se juega con unos bastones y pegándole una pelota, ¿cierto? Ya. No confundir con la chueca. La chueca es un juego que tiene origen en la Edad Media española. Y bueno, hay cierta discrepancia, ciertos historiadores que dicen de que los españoles le enseñaron a jugar así a los mapuches y los mapuches inventaron ese juego, pero no. Ya. Hay una diferencia de reglas enormes con respecto a la chueca y el palín que hacen dudar si es que fueron los... Sí, por los españoles los que inculcaron. ¿No? Algunos piensan que al revés, que fueron los españoles los que vieron jugar este deporte a los mapuches y ellos le pusieron la chueca al suyo. Ya. En el fin, eso lo dejamos como un paréntesis. Cuando dijiste que era al revés, pensé... Algunos piensan que era al revés, que los mapuches le enseñaron a jugar a los españoles. Es que eso es lo que quería decir. Ah, ya, Existen ya. ambas hipótesis. Como que nadie sabe quién inventó la ya. cuestión, ¿cachai? Súper. Sin embargo, obviamente, está más documentado que los españoles lo practican, por una cosa obvia, Obvio, claro. de que son ellos La los que historia tienen es que lo ¿cierto? que ganan, claro. Obvio, pero Sí, bueno, hay mucha rama a partir de
de esa disputa. También se habla lo mismo un poco de la orfebrería mapuche, pero no hay nada muy, muy cierto. Ah, sí. Bueno, tú eres orfebre, pues, Oliver. Un poco. De herencia, Eso. ¿no? De herencia. Sí, y bueno, y eso. Con respecto a los tipos de canto, igual hay cantos que son como cantos que intentan como transmitir la memoria del pueblo mapuche, es decir, cuentan historias como de hazañas de los antepasados, como, como de esa onda, así como historias de, no sé, pues de Janequeo, de Lautaro, o de algún, incluso algún abuelo que habrá hecho alguna buena acción y que fue recordada por toda la familia. Ah, así pues. Entonces, ya con todo esto podemos darnos cuenta de que el canto, el ul, es una expresión contenedora totalmente de la cultura mapuche y que se expresa a través del sonido, ¿cierto? Del canto, Sí, que es como la expresión más, más a genuina. mano, Ya. más genuina que cualquier persona puede hacer, ¿cachai? Y Ujú. que, puta, serían como los orígenes de la experimentación sonora del ser humano de todos los tiempos. No necesariamente el primitivo, sino que cuando la primera práctica musical que uno tiene es cantar, en el fondo. Sí, po. Así que esa sería como nuestra introducción. Hay mucho que hablar sobre el UL, hay muchos conceptos, sobre todo cosmológicos, que bueno, por una cosa de tiempo no las vamos a abordar no las abordamos en profundidad, pero invitamos a los auditores de que conozcan más esta cultura, que es muy bonita, es muy profunda y que tiene un valor muy importante, Inmaculada. Sí. sí, que no confundir también la tendencia política que uno pueda tener con el valor cultural que tiene esto, ¿ya? Ujú. Sino es parte de nuestra cultura chilena. El chileno no es 100% europeo, el chileno es mestizo. Oye, y a propósito Exactamente. de mestizos interesados en la cultura mapuche, les quería, ¿cómo se llama? Leer un extracto de una crónica que publicó Carlos Isamit, que para quien no los conoce, quien no conoce a Carlos Isamit, fue un estudioso de la música mapuche y compositor chileno de los años 30. Bueno, en este extracto cuenta algo muy bonito. Mira, dice que un extracto que se publicó el año 35 en la revista de arte de Chile, de la Universidad de Chile. Dice: dejé de pintar y anoté lo que llegaba de la canción y lo repetí a media voz. El cacique sonrió extrañado. Vino a ver lo que yo estaba mirando. Puso el dedo sobre las notas que el lápiz había dejado en la tapa de la caja de pinturas y me clavó los ojos diciendo: ¿ahí está eso? ¿Qué canto es ese? Machiul, me respondió. Iba a agregar otras cosas, pero de una depresión del terreno apareció sobre la colina una manada de ovejas y luego detrás de ellas una muchachita cantando. Wow, Está muy gracias. buena este artículo. Está en Biblioteca Nacional Digital, por si quieren buscarlo. Bueno, siempre vamos a sacar información de lo que tenemos almacenado, ¿cierto? Claro. Ya sea en nuestras bibliotecas nacionales o en los proyectos que se han hecho. Sí, po. Isamit, una tremenda figura musicológica para Chile. Sí, pues tremenda también porque hace un análisis desde el aprendizaje experiencial, ¿cierto? Y no, y no un aprendizaje académico, analítico, separado. Como que él Sí. se envolvió de esto. Claro, como decía nuestro profesor Alma Menantó, se ensució las patitas, Claro, exactamente. se fue a meter allá, donde está ocurriendo la cosa. Sí. Entonces eso es muy bonito. Nada, pues, está bien, ¿cierto? Bueno, nuestro otro exponente más contemporáneo, si se podría decir,
de muchas cosas, entre ellas la investigación de la cosmovisión mapuche, nuestro querido Gastón Soulet, un gran conocedor de lo que es la cultura mapuche, y se ha dedicado también a escribir mucho al respecto y a explicar también la profundidad de la lengua. Eso es muy bacán de Gastón, porque uno aprendiendo como el significado de la lengua, de lo que significa las palabras del mapungún, ahí es cuando uno se da cuenta de la profundidad de su cosmovisión igual. Sí, muy cierto. Es súper complicada de escribir en español. Claro, el español... Traducir como es. El español no se ha dedicado a tratar de buscar palabras para explicar eso. Pero bueno, los mapuches lo aprenden de tan pequeño que ahí está, pues, muy dentro de ellos. Claro, como para el idioma castellano o español, en la poesía viene a ser como esa intención, como Claro. llegar a entender algo más allá del lenguaje, pero para el mapuche el lenguaje ya contiene un universo de por sí, ¿cachai? Sí, Y eso es es cuático. cuático. Al respecto, Mansa rana. el año 2018 Sí, fui a una... Bueno, lo daban a entender como una obra de teatro que se realizó en el Museo de la Memoria, donde habían instalado una ruca y se llamaba Ñipu Tremen, mis antepasados, que era oficiado por 3 mujeres de origen mapuche de distintas edades, una señora de mediana edad, una adulta joven y una señora anciana, donde lo que hacían era simplemente contar experiencias de su vida y sus recuerdos, sus primeros recuerdos de su vida. Y te digo que la gente que estaba presente, observando, cuando entraban estas mujeres al frente, mucha gente con eso lloraba, se ponía a llorar. Era una energía muy, muy fuerte. Era una cosa muy, muy fuerte, muy, muy bonita. es una presencia distinta igual. Sí, sí. Bueno, yo a modo de anécdota les voy a contar que la violinista de mi grupo de Meidal, ella es mapuche y por ende igual tiene preferencia a tratar su salud con médicos mapuche, con las machi. Y fuimos a una ruca. No es como no se lo imagina, como una ruca tradicional mapuche, sino que es como una especie de casita chiquitita que está ubicado en un parque que queda en Los Prados, que se llama Mundo Mágico, ¿cierto? Que es como... Entonces le decían ruca a esa casita chiquitita donde atendía a la señora. Fue impresionante de principio a fin, porque bueno, yo acompañé a la Daniela. La Machi le preguntó que cómo se sentía, que la Daniela le empezó a decir, bueno, acá estoy, me siento aquí y allá, y ella la escuchaba nomás. Y después le dijo, ya, ahora nos vamos a tomar de las manos, dijo. Yo voy a hacer una oración en mi lengua y usted tiene que hacer una oración en su lengua, dijo, con los ojos cerraditos, dijo. Lo único que quiero es de que lo haga como confiando en que con lo que estamos haciendo usted se va a sanar. Y así fue, pues. Se tomaron de las manos, cerraron los ojos, la señora empezó a cantar, ¿cierto? En su lengua, en voz alta. Y bueno, la Daniela ella más tímida, lo hizo con los ojos cerrados y calladita, ¿cierto? Y cuando abrieron los ojos, la Machi empezó a hacer el diagnóstico. Le empezó a explicar de que tenía problemas gástricos, ¿cierto? De que tenía problemas igual con respecto al frío. Y me llamó mucho la atención este punto, porque bueno, con el tema gástrico ya un poco más nos podemos imaginar de qué se trata, ¿cierto? Pero cuando explicó el concepto de que la Daniela estaba pasada de frío, me causó mucha curiosidad, porque empezaba a decir de que el frío en el cuerpo se acumula, y se acumula en los órganos, y se acumula en la sangre y en los fluidos que uno tenga. Entonces le decía que claro, que esto podía tener problemas en su periodo, ¿cierto? Y podía tener problemas igual porque se formaran coágulos, cosas así, y esas cosas las tenía que ir botando. Todas estas cosas, y decía que
que tenía que también tener un cierto tratamiento de autoconocimiento y un tratamiento igual de autoquererse. Sí, ¿Cachai? de más. Porque todo esto influía en cómo la temperatura se almacenaba en el cuerpo. Y esto sin un examen, sin nada. Sí, nunca le hizo un examen. Le dio unos remedios, ¿cierto? Que eran muy baratos. A todo esto uno está acostumbrado a ir a una consulta particular al médico y te cobran mínimo 15.000 pesos, 10.000 pesos para arriba. Y esto no, sino que era un aporte bastante pequeño, como de 4.000 pesos que uno tenía que hacer, y se llevaba jarabes grandes. Así había que ir eso es lo otro, había que ir con botellas. Entonces te daban jarabes que uno tenía que tomarse y a ciertas cantidades en tales partes de la noche, ¿cierto? En el día, y la mejora era considerable. Es decir, se solucionó con los jarabes tanto el tema gástrico como también mejoró la temperatura corporal de la Daniela, así. Increíble. Y finalmente dejó de tener coágulos y mejoró todo, así. Impresionante. Y bueno, y junto con los ejercicios de autoquererse, ¿cierto? De decirse cosas al espejo, de tocarse la cara, de todo eso ayudó bastante también para la autoestima. En el fondo, como que fue impresionante cómo se solucionó un problema que llevaba años yendo al gastroenterólogo, lleva mucho tiempo probando distintas dietas y finalmente con esto mejoró, así. Qué fuerte. Sí. Sí. Y una última anécdota, que en esto sí lo voy a hacer como de manera anónima, no voy a decir quién es. Fue una persona que tenía un problema en el estómago, severo, es decir, no podía ni siquiera tomar agua, todo lo vomitaba y bueno, y padecía de dolores muy agudos y se trató con una machi. Esto ya fue en la región de la Araucanía, sí. Bueno, la machi le empezó a explicar, le empezó como a tomar la guatita, ¿cierto? Le empezó a revisar su cuerpo, sus piernas, y bueno, la machi le dijo que tenía el estómago subido. Ya. Es decir, que tenía el estómago descolocado donde debía estar. Y que lo que tenía que hacer ella era bajárselo. ¿Cachai? Buscó una planta con un jarabe, donde tomó la persona este jarabe, que por lo que me decía que era muy malo. Y después la machi procedió después como a la cirugía, que tuvo que meter 1 o 2 dedos en el ano de la persona. Obviamente eso dolía mucho y empezó a buscar dentro del ano algo. Eso lo agarró y lo jaló con fuerza. ¿Se pueden imaginar el dolor que puede haber sentido esta persona? Obviamente después de que hizo esa operación, por así decirlo, ese procedimiento, sintió mucho dolor, náusea, mareo y finalmente mejoró. Es decir, por lo que entendí yo de lo que me contó, la habrá agarrado una tripa, por así decirlo, la jaló y con eso No, a ver, espérate. A ver. Se tomó un jarabe. sí, tomó un jarabe para hacer una especie de diagnóstico, si se podría decir. Ah, ya. Sí, y después procedió a hacer lo que te conté, po. A introducirse. Sí, y jaló algo. Ella sintió, bueno, esto lo estoy contando de la perspectiva desde la paciente, Ya. y lo jaló, y sintió como que le jalaron algo, ¿cachai? Esa fue como la sensación que tuvo. Y con eso el estómago se colocó en su posición y la persona ya dejó de tener problemas gástricos. Y no solo gástricos, entre otros problemas que tenía, obviamente. Fascinante, por decirlo menos. La mansa rama. No, bueno, y por lo que me contaban allá la gente de la Araucanía, los mapuches tienen varias formas de aprender. Obviamente sus conocimientos ancestrales, uno son las leyendas, los cuentos, etcétera. Pero me llamó mucho la atención que también el conocimiento de la naturaleza es transmitido por algo que se llama el espíritu machi, que es una cuestión que es como generacional. Es decir, si una machi tiene familia, ese espíritu, cuando ella muera, puede pasar
a su hija, a sus nietos, etcétera, ¿cachai? Y por ende, este espíritu va a tomar, por así decirlo, posesión de la persona, y la persona tiene una especie de lucha con él. Si es que uno lo quiere ver como una lucha, pero en el fondo los que quieren ser machis lo aceptan y dejan que el espíritu entre en ellos. Y los conocimientos de la medicina, de la naturaleza, lo aprenden a través de los sueños. Entonces, en los sueños, ellos ven cosas y cuando despiertan las van a buscar. Y por medio de eso, aprenden la medicina, ¿cachai? Cuando la señora fue a buscar esta plantita al bosque, ella dijo que lo soñó y que cuando despertó la fue a buscar. Y la encontró. Y finalmente hizo la medicina, ¿cierto? Y después procedió a la operación. Fascinante. Yo recomiendo la medicina mapuche, una medicina natural. Es muy efectiva y bueno, y eso es lo otro. Las machis son personas maravillosas, muy amables. De verdad recomiendo que la gente tome, o lo intente por lo menos, ir a una medicina alternativa mapuche. Es muy efectiva, de verdad. Fascinante. Les puedo contar que, para recapitular un poco con la relación que hay en las culturas ancestrales con la música y la espiritualidad, y la música ligada a un acto espiritual, hay una anécdota de Egberto Gismonti en el Amazonas, cuando habría rechazado una beca para irse a estudiar a Europa, en donde él se habría ido a vivir con una tribu en el Amazonas, donde esta tribu en un principio lo habría rechazado, y esto lo demostraban dándole la espalda constantemente. Entonces, si él quería estar ahí, él podía estar ahí, pero siempre ellos le iban a estar dando la espalda. Entonces, en cierta ocasión, Gismonti se pone a tocar su guitarra, y mientras está tocando, la gente de esta tribu se le empieza a acercar dándole la espalda, y cuando él deja de tocar, todos aplaudieron. Y él les empezó a decir gracias, muchas gracias, y todos le dijeron, no, si no te estamos aplaudiendo a ti, te estamos aplaudiendo a los dioses. Increíble. Claro. No está este concepto entonces como de la, no sé si de la valoración del artista, sino que es otra concepción de cómo ellos perciben el evento sonoro. Oye, teníamos unos temitas como para mostrar, ¿o no? Ah, sí. Ahora vendría nuestra sección musical. Muy bien, entonces vamos a mostrar 3 personalidades en torno a la expresión musical mapuche. Vamos a abordar a 3 exponentes musicales que utilizan distintos elementos de la música mapuche en distintos géneros. Vamos a escuchar un ejemplo ligado a la música étnica, otro a la música popular de raíz folclórica y otro directamente ligado a la música docta. Vamos a escuchar de Beatriz Pichimalén, vamos a escuchar Pehuen Tayul. Kéo, kéo, kéo. Kéo, kéo, kéo. Ese fue un pequeño fragmento. Sí. Ahora, Podemos ver, ¿sí? podemos ver cómo imitaban los sonidos de los animales, ¿cierto? Del bosque. Sí, pues los sonidos de la naturaleza. Claramente. Ahí claramente podemos entender en sonoridad esta relación entre el pueblo con la naturaleza, donde existe esta necesidad inevitable de tener que transportarlo a su sonoridad. Escucharemos canto de las ballenas, que ya es una especie de canto con acompañamiento ya, en este caso un kuntrun,
que es un instrumento de un idiófono característico de la expresión sonora mapuche. Ese sería un pequeño fragmento. Poderoso. Sí, potente. A mí me gustó mucho. Para los que les gustan las métricas irregulares, estos están presentes igual en el canto y en la música mapuche. Vamos a irnos ahora con Kaikul. Bueno, Kaikul es una agrupación puertomontina. Ellos se hacen llamar folk progresivo, ¿cierto? Que vendría siendo un estilo musical donde fusionan la música raíz folclórica, la música étnica, con los procesos de composición de la música docta y el rock. ¿Ya? Kaikul es una palabra compuesta, ¿ya? Por una parte, bueno, y a todo esto quiero que la gente entienda que cuando uno quiere a encontrar una traducción como literal con respecto a la etimología de las palabras, va a dar un resultado, pero el significado cosmológico da otro. Eso es bien importante distinguirlo. Entonces la palabra Kaikul está compuesta por Kaik, ¿cierto? Que es como aludiendo a la serpiente Kaikai, que es como de la cosmogonía mapuche, ¿cierto? De la creación. Y por otro lado, el Ul, que es la expresión poética, sonora, a través del canto. Entonces Kaikul es como el canto de la serpiente Kaikai. Ese es como el significado de esta palabra. Entonces, Kaikul lo que busca es reconocer la identidad mapuche cuilliche presente en el sur de Chile y a través de esta expresión musical hacer un rescate patrimonial de la expresión musical originaria. Escucharemos entonces del disco Cosmofonía del año 2012 un fragmento de Uñumche. Bellísimo, ahí podemos escuchar los cantos de los pájaros. Uñumche es una obra programática de Kaikul que habla sobre el vuelo del pájaro, ¿cierto? De cuando tiene su época de apareamiento, ¿cierto? De cuando se encuentra con otras aves. Es muy bonito el tema. Y bueno, a continuación vamos a escuchar Weicha, que ya habla sobre este espíritu guerrero del mapuche.
Me gusta mucho este. Sí, bueno, ahí más adelante el tema tiene una clara, un claro nexo, ¿cierto?, entre la música como celta, fusionado con este lenguaje en métrica compuesta, ¿cierto? 6/8 de la música mapuche. Ahí hicieron una buena conexión entre ambos mundos. Bueno, Kaikul tiene un rollo igual porque su inicio fueron un grupo de música principalmente celta, ¿cierto? Con mucha influencia igual de la expresión chilota. Empezaron trabajando esta fusión y luego comenzaron con el rescate de la expresión musical mapuche, incorporarlo a este entramado musical y finalmente dio Kaikul. Así con Kaikulpo, un saludo para los amigos de Puerto Montt, espero que nos estén escuchando. Un saludo para Kaikul. Bueno, cabe, no está de más decir de que bueno, los Jaivas, entre otras agrupaciones, utilizaron igual elementos mapuche, sí, pero bueno, nosotros quisimos darle este espacio a la música más joven, si se podría decir, de que está surgiendo ahora. Y bueno, a continuación escucharemos una obra del compositor y fagotista chileno Nelson Binot, que el año 2018, en noviembre, estrenó una obra llamada Tierra Sagrada, que es para fagot, solista y orquesta. Y este estreno fue, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Chile, bajo la dirección de Rodolfo Saglimbeni, y Binot como solista. La obra es un homenaje al pueblo mapuche, tiene 3 partes, y Binot describe esto que fue un trabajo muy emocionante y quizás el más especial que haya hecho en su vida como compositor. Escucharemos un extracto entonces de la tercera parte, que es el último movimiento de la obra, que allí se destaca la potencia guerrera de los mapuches y que es probablemente la que nosotros más conocemos y también quizás la que más admiramos de su cultura. Entonces, el tercer movimiento de Tierra Sagrada para fagot y orquesta. Tremenda. Fascinante. Bonito, bonito. Muy a lo que habíamos mencionado, como la orquestación a lo Ginastera. Claro, y bueno, Ginastera fue un compositor que potenció mucho entonces la composición de la música sinfónica y clásica, con el carácter sudamericano, ¿cierto? Porque en México tenemos otras expresiones de la misma línea, ¿cierto? De rescatar la expresión étnica. Sí, pues con Revuelta. Silvestre Revuelta, ¿cierto? Y bueno, pero nuestro oponente sudamericano sería él. Y bueno, y en Chile tenemos ahora a Nelson Binot, que con esta obra definitivamente se ganó sus líneas en las páginas de la historia de la música para orquesta. Y bueno, ¿qué otras cosas podríamos decir con respecto a este auge, ¿cierto?, de la expresión mapuche en la cultura chilena en general, ¿cierto? Por una parte tenemos igual cómics,
que se han hecho sobre los héroes de la cultura mapuche. Y tenemos a Guardianes del Sur, que es un cómic hecho por hecho por una dupla, ¿cierto? Que es Guido Kit Salinas, que es el dibujante, y Sebastián Castro en el guión, ¿cierto? Que hace un rescate de las principales figuras heroicas en un estilo de cómic similar a los cómics de Marvel, es decir, como poniendo como superhéroes a estos personajes. Y tenemos, bueno, el cómic de Calvarino, de Janequeo, que era una mujer lonco, de Caupolicán y de Lautaro. Bien interesantes. Están a la venta, ¿cierto? En guardianesdelsur.cl. Buena. Tenemos series animadas también. Sí, existe Pichintún, que fue una docu-animación chilena perteneciente al Consejo Nacional de Televisión Infantil, que rescata algunas historias cotidianas de niños y niñas entre 9 y 10 años, que pertenecen al pueblo Rapanui, Aymara, Mapuche, Licantay y Pehuenche. Sí, es súper entretenida esos monitos, yo los caché por mi sobrina. Lo empezó a ver y son muy amigables a la vista de un niño, y también muy ilustrativos sobre cómo finalmente cómo es la infancia de un niño en la vida de los pueblos originarios. Súper bonito el documental, muy bien logrado. Digo, la serie. Y bueno, estaríamos llegando al final del programa. ¿Quieren agregar algunas palabras de despedida o hay algún contenido que quieran agregar? A modo como de conclusión o reflexión final, ¿cierto? Ya nos pudimos dar cuenta bueno, en este caso lo hicimos con el pueblo mapuche, pero en el fondo nos podemos dar cuenta de que en la cultura originaria, ¿cierto?, de Chile, las distintas etnias, todas pueden entregarnos un mensaje en común, ¿cierto?, que es como la sencillez, si se podría decir, como con la que vive la gente en torno a su relación con el mundo, ¿cierto? Ellos viven el mundo desde la naturaleza, no lo viven desde, por ejemplo, nosotros que lo vivimos a través de una pantalla o desde la tecnología, sino que ellos lo viven a través de su cotidiano, a través de los animales con los que crían y finalmente se comen. Desarrollan una relación muy estrecha con la tierra que cultivan, con los astros, y viven una vida muy feliz, muy satisfactoria desde el punto de vista espiritual igual. Es algo que, nosotros los occidentales nos cuesta mucho trabajo alcanzar esa conexión. Claro, porque la cultura occidental se ha alejado tanto de la naturaleza. Es como curioso el giro que tomó el antropocentrismo, ¿cierto?, en el Renacimiento, de poner como la figura central al ser humano, pero en el fondo no como la relación del hombre natural, sino que del ser humano que estaba en el tiempo viviendo ahí, es decir, un ser humano que vivía en una sociedad amurallada, ¿cierto? Me refiero a la edad feudal, a la Edad Media, sino que a ese tipo como de ser humano quizá apuntó, y bueno, sobre todo a un ser humano cristiano, ¿cierto? Donde pone la trascendencia del alma, quizá por sobre cualquier otro tipo de precio que uno pueda pagar, que pueda pagar la naturaleza, por ejemplo. No hubo quizá como una especie de grieta en esa formación del ser humano que planteaban los humanistas y que posteriormente se planteó en la Revolución Francesa, ¿cierto? Otro tipo de ser humano al que desarrollaron las culturas originarias, donde ponían como eje de toda su cosmovisión al ser humano en la naturaleza. ¿Algo que quieras agregar, Oliver? No sé qué más agregar, porque ya se ha dicho tanto que... Bueno, entonces sin más que agregar, le decimos a la audiencia que si llegaron hasta acá y les gustó este contenido, por favor den like, comenten y compártanlo en sus redes. Y suscríbanse para seguir participando de este programa. Esto fue Quien Telonea y nos vemos en el próximo episodio.